Es una condición, es una condición que con la que se nace y con la que se va a vivir y bueno, con la que uno va a morir, ¿no? Es una condición que tienen para toda la vida, ¿no? Esos serían unos de los mitos que yo más he visto, que conozco. No sé si respecto a eso ustedes por ahí han escuchado alguno y me quieran comentar o preguntar. Hola. Pueden activar su micrófono para las preguntas o pueden hacerlo por el chat si gustan. Ujú. Hay un mito muy popular en nuestra población, doctor, el tema de maldad, aire, de brujería. A casi todo golpe también se golpeó y que por eso comenzó. Yo suelo ver eso con mucha frecuencia, no sé si usted también lo suele ver. Sí, Doctora, ¿podría hacer una pregunta? no estoy escuchando bien, disculpen. ¿Está con audio? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, claro. Ya, doctora, usted nos dice de que los niños que nacen con esa condición, nacen y mueren hasta el final, se quedan con esa condición, pero cuando hay terapias, cuando tienen ayuda, los niños solamente pueden avanzar en algo o quedarse así hasta el final. Sí. Sí, miren, es que estoy justo cambiando, nombrando, porque entré a través de la computadora, estaba en el celular y no escuchaba bien. Disculpen, pero ya lo tengo acá. Ya. Em, lo que comentó el doctor respecto a un golpe, ese también, antes de responder la preguntita que me acaban de hacer, sí, también está relacionado con eso del golpe. Se golpeó, se lastimó, se cayó, y a raíz de ese momento, o a partir de ese momento, comenzó a presentar algunos síntomas o comenzó a regresionar en algunos síntomas que ya, o en algunas áreas del desarrollo que ya había adquirido. Ese mito también se suele escuchar. Respecto a la pregunta, es que, ¿qué pasa? Lo ideal del trastorno del espectro autista es que se haga el diagnóstico lo más temprano posible para que la intervención también pueda ser lo más temprano y oportuna. De tal manera que el niño cuyo diagnóstico ha sido a los 2 años, 3 años, va a poder recibir mayor intervención que un niño que, por ejemplo, haya sido diagnosticado desde los 6 o 7 años. Y efectivamente, con las intervenciones, con la terapia, lenguaje ocupacional, sensorial, habilidades sociales, conductual, con todas las terapias, todo el abordaje que pueda recibir el paciente, el niño, y además también tomando en cuenta que hay un desarrollo propio del niño, va desarrollando, va madurando también su cerebrito. Entonces, con esos dos aspectos importantes, van a ir mejorando los síntomas. ¿Cuánto mejora? Depende de cada paciente es individual, es singular, es único, y efectivamente un paciente, un niño, por ejemplo, que haya tenido un grado leve, un nivel 1, un nivel 2, por ejemplo, un nivel 2, cuando era niño y ha recibido todas las intervenciones, los papás se preocuparon porque reciba todas sus intervenciones terapéuticas, probablemente este niño al llegar a la adolescencia o sea joven, vaya a pasar a un nivel 1, mejor. Entonces, los niveles sí pueden ir mejorando conforme madure la persona y conforme vaya recibiendo su intervención oportuna, eficaz. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más bien? Doctora, ¿es un mito que el niño autista puede ser porque haya
tomado el líquido amniótico. Aspiración de líquido amniótico. Ajá. Ya. Hay factores que tienen que ver prenatales y postnatales que efectivamente puedan estar relacionados. Uno que es muy frecuente es relacionar la prematuridad. La prematuridad. Entonces hay niños prematuros que luego, conforme ha pasado el tiempo, se ha visto que han tenido mayor probabilidad de hacer trastorno de espectro autista. Pero también está relacionado, por ejemplo, a cualquier factor estresante o cualquier noxa que pueda haberse producido durante el parto o en los primeros días de nacido, de repente por ahí alguna asfixia o por alguna infección temprana, cualquier factor que se haya producido en esta etapa temprana, sí puede ser un factor que esté relacionado, ¿no? Que se ha visto que está relacionado, pero no es que sea exclusivo, que porque tuvo esto es que tiene autismo. No tenemos esa certeza, pero sí que se ve que hay factores que están relacionados con la aparición del trastorno del espectro autista. Entonces, en un síndrome cuando hay aspiración de líquido amniótico, esa noxa quizás no sé hasta qué punto ha podido afectar, ¿no? en el recién nacido, sí puede ser un factor que a largo plazo de repente se pueda ver que desarrolle trastorno de espectro autista. Pero como les digo, no hay que etiquetar que porque fue prematuro, por eso es que tiene espectro autista. Hay un montón de factores que hay que estudiar, indagar, por eso es que se historia al paciente, se historia sus antecedentes. ¿No? Muchas gracias, doctora Lita. ¿A qué se debe, doctora? De que este tema de autismo recién resalta o se nota en estos últimos tiempos, cuando antes no se veía estas cosas. ¿Cuáles serían las causas? No sé. ¿A qué se deberá ese cambio repentino de factor tiempo, de ser, ¿no? Antes y ahora. Sí, pues efectivamente la prevalencia ha aumentado notablemente, notablemente. Si nosotros hacemos un corte quizás a partir, ¿no? del tiempo de la pandemia para adelante, sí se ha visto que la prevalencia ha ido aumentando y sigue aumentando. Yo les había presentado en la ponencia unos cuadritos de la prevalencia, nuestra morbilidad en el instituto y propiamente en el servicio de psiquiatría, cómo es que esa prevalencia actualmente en nosotros, en nuestros consultorios, vemos hasta 40%, ¿no? Hasta 40% de niños que vienen tienen este trastorno de espectro autista. Esta razón de aumento de la prevalencia también se viene estudiando. Pueden ser muchos factores que estén relacionados. Uno de ellos podría ser que quizás somos más finos nosotros para diagnosticar. Les había hablado yo, por ejemplo, de los criterios diagnósticos que empleamos y estos últimos criterios diagnósticos, por ejemplo, del DSM-5, donde están todos estos ítems sobre las características, son actualmente más finos. Entonces nos permite hacer diagnósticos más finos que antes, por ejemplo, ¿no? Y también les había comentado, por ejemplo, en un niño prematuro que anteriormente pues quizás no se le podía hacer el tratamiento y de repente no sobrevivía y entonces no encontrábamos que más adelante podría pasar. Pero hoy por hoy pues los niños prematuros tienen alta probabilidad de sobrevivir y justamente vemos muchos niños prematuros que tienen el trastorno del espectro autista. En general, se está estudiando eso, se está estudiando cuáles son todos estos factores que pueden estar interviniendo y haciendo que está aumentando tanto la prevalencia del autismo. Ahora nosotros también
en nuestra experiencia acá, por ejemplo, somos más finos. Como estamos viendo que hay más trastorno de espectro autista, también somos más finos al momento de evaluar un niño que, por ejemplo, viene con problemas de lenguaje. Antes quizás venía al consultorio un niño con un retraso del lenguaje y bueno, retraso del lenguaje. Pero ahora somos más finos, tratamos de buscar más, indagamos más y encontramos, ¿no? Entonces también ahora todos los profesionales estamos siendo más exquisitos en encontrar estos signos y estos síntomas. Doctora, nosotros acá en nuestro centro educativo, conversando así con las colegas, siempre coincidimos o pensamos que a partir de la pandemia se incrementó más el caso de este niño. ¿Usted cree que haya tenido que ver algo el tema de la pandemia? En la pandemia lo que ha pasado es que los niños han estado encerrados en casa, ¿no? Pero el hecho de que un niño ese también es un mito, ¿no? Que haya estado encerrado en casa no va a hacer que desarrolle autismo. Eso, por ejemplo, nos ha pasado cuando han venido las mamitas. Doctora. Sí. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me decía? ¿La pandemia ha afectado en algo? Ha afectado, pero en el sentido de niños que ya tenían la condición, por supuesto, que ya tenían la condición y que han sido encerrados, confinados en su casa. Ha afectado en ese sentido, pero no que porque se han confinado en casa haya surgido de repente el trastorno de espectro autista en ellos. No es así. ¿Sí? Doctora, en el caso de que haya estado embarazada justo en esa época, no que haya estado encerrado, sino que justo en esa época salen gestando y de ahí hemos notado que se ha incrementado en las instituciones esas condiciones de algunos niños. Pero es que no es tanto así porque las mamás que han estado gestando en esa época y sus niños han nacido 2020-2021 y ya sus niños van a la escuela 2023, ¿no? Y el autismo no se ha visto este aumento de prevalencia en el 2023, ¿no? Esto ya desde el 2019, 2020, coincidentemente empezando, desde ahí se comenzó a ver el aumento del autismo. Creo que tiene un poquito de problema de señal, doctora. Uno que le capté también como curiosidad a los profesores, doctora, es el tema de la curación. ¿Ellos esperan de que existe cura o no existe cura? Cuando sean adultos, ¿ya van a ser normales o no van a ser normales estos niños? ¿Qué podemos responder, doctora? No, no existe cura. Como conversamos con los papitos, no tenemos que decirle que hay algún tratamiento o medicamento mágico, porque a veces incluso y te piden, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Pero no existe eso. No hay ningún tratamiento para cura. Lo que hay es intervenciones que le ayuden a desarrollar todas esas áreas que no están desarrolladas o que están en déficit. Eso es lo que tenemos que decirle a los papitos. Y es una intervención que es a largo plazo, que hay que tener paciencia, hay que ser persistentes, y que el avance o los logros los vamos a ir viendo progresivamente. Y que cada niño, como les decía, cada paciente es diferente. Hay niños que
tendrán una notable mejoría y otros que quizás regular. Entonces, así debemos de nosotros trabajar con los papitos, ¿no? Cuando hacemos la psicoeducación respecto al autismo. Los que están conectados pueden hacer, también pueden prender A su ver, micrófono. disculpe, aquí hay una inquietud de una... buenas tardes, doctora. Bueno, Una condición el cual, ahorita mi niño actualmente tiene 4 años, acaba de cumplir. Bueno, a la edad de año y medio, la psicóloga del colegio de la cuna donde él va me dijo que habían probabilidades de que tenga autismo por algunos síntomas que el niño presentaba, varias cositas, ¿no? Que daba. Pero, ¿qué pasa? Que yo al principio no lo aceptaba. Luego, después, viendo sus conductas de mi niño, que aleteaba las manitos, colocaba todos los las piezas de las yencas o cualquier piezas en filita. Después también tenía poca dificultad para hablar, no se desenvolvía, su lenguaje no se expresaba bien. Y yo decidí llevarlo al hospital del niño, lo cual ahí está recibiendo sus tratamientos y sus terapias. Mi niño ya desde la fecha que me lo diagnosticaron hasta la actualidad, mi niño ha avanzado un montón, ¿no? Gracias a sus terapias y a todo lo que nosotros estamos haciendo según como el médico me está indicando. La pregunta es, la psiquiatra me recetó unas gotitas, que la verdad ahorita no recuerdo el nombre, es un poquito raro, pero al comienzo me dijeron que le dé 3 gotitas, después que le aumente a 5, después a 8. La verdad, ahorita yo le he dejado de dar las gotas, porque parece que a veces no es necesario. Ya lo estoy adaptando le estoy controlando su nivel del sueño. Por ejemplo, él ya se está acostando a las 8 de la noche, porque antes no era así, él se amanecía hasta las 4 de la mañana despierto y al otro día igual iba al colegio. O sea, el niño tenía tanta energía que no era normal, ¿no? Pero ahora ya está controlado. Yo quisiera saber si aún yo le puedo seguir dando las gotas, porque solamente le doy cuando hay momentos que le da una crisis, que por ejemplo él grita, se tira al suelo, lanza cualquier cosa, si uno le levanta la voz para que de repente no él obedezca, ¿no? Que para los demás dicen que de repente es un poco malcriado, ¿no? Pero solo yo sé, ¿no? Ese momento que le da, ¿no? Ese momento, esa crisis que le da, que siempre lo llamo yo así, ¿no? Entonces, quisiera saber si yo le puedo seguir dando o agregándole más cantidad de las gotas para que lo pueda controlar, porque después que yo le doy las gotas, pasa casi aproximadamente 20 minutos y el niño se duerme. ya. Bueno, felicito que haya buscado la ayuda en el Instituto del Niño y que esté recibiendo su tratamiento, su pequeño, qué bueno. Miren, como les decía, el trastorno de espectro autista tiene como tratamiento sus intervenciones terapéuticas. Pero, ¿qué pasa? Los síntomas del espectro autista, como ustedes ahorita ya conocen, ha ido revisando, están dentro de 2 grupos. El primero que es los problemas de la comunicación e interacción social, y el segundo que son las conductas repetitivas, estereotipadas. Dentro de todo este grupo de síntomas, los niños mucho tienen esa necesidad de hacerlo, repetirlo, porque así se autorregulan. Se autorregulan y disminuye la ansiedad que ellos tienen en ese momento. Si no, se pueden poner un poco irritables, fastidiados e incluso pueden ponerse agresivos.
Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando pasa ese tipo de situaciones, se puede contemplar dar tratamiento farmacológico. Y seguramente muchos de ustedes han visto que hay niños, estudiantes con TEA, que reciben su tratamiento farmacológico y que les ayuda a regular esa irritabilidad, ese fastidio, esa ansiedad, esa agresividad, esa impulsividad. El medicamento que regularmente nosotros damos y que sí está demostrado que ayuda para estas cuestiones de irritabilidad o de agresividad es la risperidona. Y justamente tiene una presentación en gotas porque es muy bien aceptado por el pequeño, es insaboro, es insípido, parece agüita y se puede poner en su juguito o en un poquito de, no sé, de mermelada y muy bien pasa. Y si no, directamente, porque no sienten ninguna, y como son hipersensoriales, entonces lo van a tolerar muy, muy bien. Y este medicamento le ayuda a disminuir esa irritabilidad, esa impulsividad. Se comienza a dar una dosis posible, y la mínima es justamente 3 gotitas. E ir viendo. Si no es suficiente, se puede ir aumentando 5 gotas, 8 gotas, 10 gotas. Esa es la finalidad, para manejar ese síntoma agregado, no para manejar ninguno de los síntomas propios del trastorno de espectro autista. Y sí se ve que hay mejoría con esas gotitas e incluso les ayuda a regular su sueño. Entonces, darle en la noche, por ejemplo, también es una buena opción. ¿Qué pasa? Que a veces produce sueño, porque como les digo, se da en la noche para regular el sueño. Y si se da en el día, por ahí de repente hay niños que les da un poco de sueñito y se pueden dormir en el colegio, se pueden dormir en su carpeta, o si no llegan a dormir, se ponen irritables, porque lo contrario, ¿no? Porque como tienen sueño y no pueden dormir, se fastidian más. Entonces, quizás no ayuda mucho, pero ahí nosotros es donde intervenimos y tratamos de regular la dosis efectiva para nuestro pacientito. Y conforme van pasando, progresando, digamos, los síntomas, se puede ir o bien disminuyendo o bien aumentando la dosis, si es que fuera el caso, o de repente ya retirando. Les había hablado de que también el niño va madurando y en ese proceso de maduración, ¿no? Quizás por él mismo va regulando algunos de esos síntomas. En el caso puntual de su pequeñito, habría que ver, ¿no? Habría que ver si es que ya no hay ninguna conducta disfuncional o ninguna conducta que signifique que esté irritable o que esté impulsivo o que descontrolado, pues se contempla no continuar con el medicamento, con la risperidona. Y si usted ha visto que ya le ha retirado y ahorita está yendo bien, como me dice, e incluso está durmiendo bien, pues podría dejarlo así hasta su próximo control, que ya podrían reevaluarlo con su psiquiatra, ¿no? Pero yo les recomiendo, hablando ahorita sobre el medicamento, cuando el psiquiatra les indique las gotitas de la risperidona, porque eso es lo primero que les van a indicar, preguntarle, resolver todas sus dudas, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? El temor de darle algún medicamento, no quiero, los papitos dicen, no quiero que se haga adicto al medicamento. Pero no, el medicamento se da con la finalidad de poder ayudar al niño en esas deficiencias que está teniendo en ese momento. Entonces, y se van con esa duda, se van de la consulta con esa duda. Entonces, para estar tranquilos y tener la certeza e irse con esa certeza y esa tranquilidad de que van a ayudar al pequeño, hay que preguntarle a su psiquiatra todas las dudas que tienen en ese momento y no irse con ninguna casa. Igualmente el medicamento se da cuando hay condiciones asociadas.
Por ejemplo, la hiperactividad. Hay mucha hiperactividad como comorbilidad en trastorno de espectro autista, y eso lo habrán visto en la escuela. Generalmente los niños con TEA son inquietos, es una comorbilidad, son bien inquietos. Ahí también podemos dar, por ejemplo, el metilfenidato, que seguramente alguno de los niños que tienen lo recibe, ¿no? Y que les ayude a estar más tranquilitos, más calmados, más pausados. Ya, doctora, muchas gracias. Mi niño actualmente sigue su tratamiento de psicología. Qué bueno, qué bueno. Felicito el entusiasmo con el que lleva los controles y hace el seguimiento de su pequeño. Ya, doctora, después por ejemplo, mi niño tiene toda la semana de este mes de junio su tratamiento de psicología. ¿El diagnóstico final en qué tiempo se le da? Ya. El diagnóstico depende, el momento del diagnóstico va a depender de quizás la severidad del cuadro, porque hay niños que tienen, como decimos nosotros, de libro, niños que tienen todos los signos y síntomas que nosotros los hemos estudiado y que son evidentes apenas lo vemos ingresar al consultorio. Ese niño tiene su diagnóstico en la primera consulta, en el momento, ¿no? Pero hay niños que no, que tienen síntomas o signos que son sutiles, muy leves, y que pueden crearnos de repente un poco de confusión. Entonces, en esos casos, y sobre todo si son pequeños, mientras más pequeños, más confusión nos puede quizás traer con esta presentación leve de síntomas. Entonces, en esos casos sí debemos de ser un poco más precavidos y quizás esperarnos a darle una reevaluación con resultados, por ejemplo, de la evaluación psicológica, ¿no? Y ahí funcionar de manera integrada, ¿no? Quizás también la evaluación en ese momento de no solo el psiquiatra, el neurólogo, el médico rehabilitador, y tener quizás el punto de vista, la apreciación de todos los especialistas, si es que hay esa dificultad, ¿no? Y ahí, en ese caso, sí podríamos quizás demorarnos un poquito más en dar el diagnóstico definitivo. Eso sobre todo pasa en niños en lactantes, ¿no? De un año, 18 meses, ahí es un poquito más difícil. Y si son leves los síntomas, más aún. Ahí podríamos esperar un poquito, ¿no? Pero mientras más grandecitos, ya tenemos más facilidad para hacer el diagnóstico definitivo de manera prontamente, ¿no? Igualmente, generalmente a los 3 años que viene un pacientito, sí hacemos el diagnóstico con una primera o una segunda, o una reevaluación, ¿no? O una segunda evaluación. Doctora, una pregunta muy inquieta de parte de todo el personal. Ya. ¿Cómo debemos o qué estrategias debemos utilizar en el trato de estos niños, se podría decir, sospechosos de ser autista? ¿Cómo debería ser, qué dinámicas, qué hacer con ellos para de una u otra manera lograr incluirlos al otro grupo? Ya, pero sospechas ¿qué encuentran? ¿Sospechas en cuál de todo el espectro de síntomas? Por ejemplo, que no socialice, o a qué específicamente. Según la ponencia de la doctora Cano que hemos recibido, ¿no? Son algunas no reúne todas las condiciones, pero sí, niños que divagan en el aula, no hay falta de concentración, miran a un determinado objeto,
fijamente y con ello están durante la mañana. Los docentes le hablan a los niños, estos no tienden a escucharlos, ¿no? O simplemente sonríen y siguen con su rutina. Otros niños que empiezan a hacer como tipo rabieta, empiezan a gritar en el aula y a lanzar todas las cosas, y sobre todo que estos pequeños no hablan, ¿no? Son algunas características que hemos detectado en las aulas. Entonces, nosotros en el aula, ¿qué hacer frente a estos niños? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo tratar de incluirlos al resto del grupo? Nos gustaría escuchar su apreciación. Sí, cuando para la educación inclusiva, idealmente se deben hacer programas, pero que sean individualizados para cada uno de los pacientes, porque, perdón, de los niños con el trastorno de espectro autista, eh, porque como me está comentando, son diferentes. Entonces, la estrategia que yo voy a manejar para mi niñito Carlitos no va a ser la misma estrategia que voy a manejar para el niñito José. Van a ser estrategias diferentes porque cada uno va a tener características diferentes y también va a tener habilidades diferentes. Entonces, cuando hablamos del manejo, eh, hay que potenciar las habilidades de cada uno de ellos. Y lógicamente, no, ellos dos no van a tener las mismas habilidades. Tengo que identificar qué habilidad tiene cada uno de ellos y trabajar en función de esa habilidad y potenciar esa habilidad, ¿no? Por eso, no sé, es difícil dar así en general, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar con niños que estoy sospechando? Porque idealmente debo de hacerlo de manera más dirigida a qué características tiene ese pequeño. Pero, por ejemplo, si yo quiero potenciar en un niño, yo quiero potenciar que él es inquieto, que se mueve, que se va de un lado a otro, que se para, yo quiero potenciar en ese niño esa característica, le voy a dar los exámenes, le voy a dar los cuadernos para que los reparta, le voy a asignar la tarea de recoger las fichas o de llevarlas hacia la auxiliar, no sé, ¿no? Ese tipo de tareas en la que potencio esa característica que tiene él, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Es un aula pluricultural, conductual, ¿no? Son diversos porque cada uno tiene una propia situación. Bueno, aparte de los niños, el trato con los padres. Muchos de estos no aceptan la condición de sus niños, entonces nosotros, ¿cómo podemos tratar de repente, cómo podemos trabajar con ellos? ¿Qué pautas nos dice? Porque le comento una experiencia pequeñita. El año pasado a un niñito que tenía esa característica, se le ha mandado que por favor visite a un profesional porque el niño se le mostraba algunas alertas, ¿no? Pero nosotros no somos especialistas y que visite a uno para que le dé la indicación, ¿no? Y qué pautas deben seguir para ayudarlo. La familia, la mamá se escandalizó, vino a reclamar que por qué mandamos a un especialista a su hijo y que por qué. Entonces de ahí se desató y ya se aumentaron varios especialistas porque hay ciertas condiciones que no son, ¿no? Entonces, para que pueda buscar la ayuda. Ante esa experiencia, decía las mamás, ¿usted qué nos sugiere? ¿Cómo deberíamos de tratar a los padres de estos niños? ¿Qué palabras debemos utilizar de repente? No lo sé, si nos da esa pauta. Sí. Bueno, los papitos de niños con TEA, así como hay diversidad en la presentación de cada uno de los síntomas en cada uno de estos niños, igual también las reacciones o las respuestas de los papás también van a ser únicas. Hay todo tipo de papás y de mamás.
Ahí la mamá, por supuesto que está muy concientizada y preocupada e interesada por buscar ayuda. Y por el otro lado hay papás y mamás que se niegan, ¿no? Hay la negación, no aceptar. Y bueno, quizás en este último grupo es donde está la dificultad, ¿verdad? Y para poder abordar al papito, eh, más que indicarle al papá, ¿no? Porque, bueno, ustedes se reúnen con cada uno de ellos y conversan respecto a su hijo, sobre lo trabajado, sobre los avances y todo eso. Entonces, más que decirle que vaya a buscar ayuda, que vaya a buscar un profesional, que vaya al hospital, yo creo que podrían hablarle primeramente de todas las virtudes, ¿no? Todo lo bueno que tiene el niño, como ustedes ven que se desarrolla el niño con las habilidades que pueda desarrollar ese pequeño en el salón de clase, y después tocar el tema de qué debilidades encuentran en él. Estamos viendo, ustedes pueden comentarle, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que le cuesta un poquito permanecer en el sitio y ahí lo siguiente sería hablarle de qué ganaría, qué cosas buenas podríamos ganar si buscamos ayuda. Entonces, por ejemplo, en ese caso, veo que su pequeñito se para mucho, no permanece sentado por ahí, está moviéndose. Y nosotros creemos que si él permanece más tiempo sentado, más tiempo en su sitio, va a poder copiar más, va a poder aprender más, va a poder ser más provechoso lo que nosotros le vamos a brindar en el salón de clase. Entonces, en ese sentido, podría usted buscar ayuda para que le puedan indicar qué cosas más podemos hacer o pueden hacer ustedes con su pequeño para poder desarrollar esta área que le estoy diciendo que está un poquito en déficit, ¿no? Yo creo que esa sería una forma, ¿no? De poder abordar al papá sin dar presuntos diagnósticos, sin dar presuntos diagnósticos. Eso sí, no creo que sea bueno, porque así el papá lo puede tomar de manera, no sé, hostil o agresiva incluso, ¿no? Recuerde que todo papá tiene expectativas para sus hijos y que le rompan sus expectativas así de una manera tan dura, no está bien. Entonces, eh, hablarles de una manera empática, de una manera conectar emocionalmente con el padre, ¿no? De una manera asertiva, utilizar un lenguaje adecuado y hacerle ver que buscando ayuda vamos a poder lograr más con su pequeño dentro del salón de clase. Como les decía, sin decir que si de repente porque a veces se comete ese error, ¿no? De repente su hijo es hiperactivo, nadie quiere escuchar eso, de repente su hijo es autista, ¿no? Dejar ese tipo de comentarios e ir por lo que vamos a ganar si buscamos un poquito de ayuda en un profesional de la salud, ¿no? Excelente, doctora Lita. Son 6:22 y nos estamos pasando un poquito del tiempo que habíamos quedado con usted. No sé si usted nos puede dar algunos minutos más todavía o ya tiene su actividad programada. No sé si tengan alguna pregunta más que les pueda resolver o algún comentario. Yo sí quisiera algo, doctora, que podamos ellos quedar muy claro también. Ya algunos ya a veces ya tienen dos niños con diagnóstico en la institución con autismo. Y creo que una cosa que también ya cuando ya tienen el diagnóstico, creo que los profesores nos pueden ayudar a derivarlos, ¿no? A los especialistas que tienen que verlo, porque esto no lo ve un solo profesional, sino es multidisciplinario. Usted nos Ujú. estuvo hablando de esas terapias.
¿puedo más o menos en resumen decirles con qué profesionales van a tener que intervenir estos niños? En Chincha tienen algunas instituciones con algunos profesionales, pero no todos. Y entonces es importante que ellos sepan dónde ayudar o dónde buscar esos profesionales que les ayuden a estos niños. Ya, ok. Bueno, el TEA tiene signos, síntomas que están relacionados con problemas del comportamiento, con problemas emocionales, problemas cognitivos, que justamente son los problemas que nosotros los psiquiatras abordamos, que están justamente dentro de los trastornos mentales y del comportamiento. Entonces, los psiquiatras estamos capacitados para poder evaluar, diagnosticar y tratar a los pequeños que tienen trastorno de espectro autista. Pero también hay muchos profesionales de la salud que están capacitados en autismo y que también pueden realizar el abordaje o una primera evaluación en un primer nivel, como no sé si recuerdan la exposición que les hice, en un primer o un segundo nivel para hacer una evaluación en general de su desarrollo o hacer un cribado, o sea, un test más específico. Y les decía, el psiquiatra o cualquier médico, neurólogo o pediatra que tenga capacitación, que esté capacitado en abordar y en tratar esta condición. Y luego de eso entra a evaluaciones, puede entrar a evaluaciones con diferentes profesionales, por ejemplo, con el genetista, ¿no? Porque se ha visto que hay condiciones sindrómicas que están asociadas, con el psicólogo también, para su evaluación completa, para lo que es la parte conductual, que es muy importante porque está asociada en la mayoría de los casos con problemas conductuales, y para las habilidades sociales, que también lo ve psicología, para los más grandecitos, los adolescentes. Y el médico rehabilitador, que es el que se encarga de dar las terapias en cuanto al lenguaje, ocupacional, sensorial. Ya, ese es aquí en el instituto lo manejamos de esa manera, pero allá justo como me está comentando el doctor, buscar al psiquiatra o al neurólogo, ¿no? Que están capacitados y de ahí ya hacer la derivación que corresponda, si fuera, ¿no? El caso. Y bueno, también yo imagino que deben haber centros de salud mental comunitaria y debe haber un centro de salud mental comunitaria y donde puedan hacer lo que es la terapia del lenguaje ocupacional, y un psicólogo donde hagan lo que es conducta y habilidades sociales. Excelente, doctora. Creo que eso más o menos hemos hecho todo el marco general del manejo del autismo. Le agradecemos mucho su participación, agradecemos también a todos nuestros amigos del instituto, de la institución educativa inicial número 243 de Chincha Alta por estar aquí presentes y participar activamente en esta capacitación básica de autismo. Vamos a tener una segunda sesión, el segundo, este jueves, la otra semana, donde vamos a tener a una licenciada, una psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño y otra psicóloga de CONADIS, que nos van a hablar sobre las intervenciones para poder manejar a estos niños en el aula. ¿Algunas palabras finales, doctora Lita? Sí, claro. Um, Recordarles que el diagnóstico del espectro autista es clínico, no se necesita ningún examen extra, es clínico, el profesional lo evalúa observando al paciente, su conducta, su comportamiento, cómo se relaciona e historiándolo, ¿no? Así el paciente, el médico va a llegar a un diagnóstico preciso. Y lo segundo, que mientras más precoz se haga el diagnóstico, el abordaje también va a ser temprano y la respuesta, el resultado que vamos a encontrar va a ser mucho más beneficioso para el niño con trastorno de espectro autista. Bueno, yo les agradezco, le agradezco mucho, doctor Porras, agradezco mucho a ustedes que me han escuchado el día de hoy y me han brindado
todas sus inquietudes. Yo espero haber podido resolverlas y haberles ayudado un poquito en estas dudas que ustedes tienen respecto al espectro autista. Muchas gracias. Gracias, doctora Elita. Más bien, licenciada Mari, ¿tendrá usted algunas palabras finales? La licenciada Mari es la directora de la institución. Su micrófono está apagado. ¿Algunas palabras finales antes de terminar? Disculpa, no le copio, claro. Si tiene algunas palabras finales antes de terminar el evento. ¿Nos escuchan bien? Muy bien. Doctor, realmente agradecido por su gestión en establecer esta conectividad con el equipo del Hospital del Niño y acá la institución educativa 243 Esperanza Carrillo de Pechera de Chincha, quien dentro de esta problemática es justamente el cómo trabajar con niños con autismo. Bueno, algunos niños, son 2 niños que tienen diagnóstico y el resto simplemente son casos sospechosos, de acuerdo a los indicadores que nos han enviado y haciendo un diálogo. Sí, pues hay niños que tienen 1 o 2 indicadores. Y vamos a continuar con las pautas, de repente remitirles a profesionales para que puedan iniciar con sus evaluaciones y su diagnóstico para que le puedan prestar la ayuda necesaria. Hablamos de una institución educativa inclusiva y este tema realmente es algo nuevo. Nos han preparado para otro tipo de tratos, para tratar a niños con características diferenciadas, pero este tema sí es nuevo. Nuevas experiencias que cada uno de los docentes y auxiliares están viviendo en sus aulas. ¿Sí? Mis agradecimientos a nombre de la institución educativa por este tiempo y esperando que no sea la única y justamente el pedido del personal es hacer esta reunión directamente con los padres para que ellos puedan aceptar a tiempo y puedan brindarle la ayuda a sus menores niños. Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada. Más bien, les invito también a todos los participantes que en breve le vamos a mandar una encuesta anónima para volver a evaluar su nivel de conocimiento de cada uno de ustedes e ir valorando si estamos yendo por buen camino. Asimismo, también se le va a enviar una encuesta de satisfacción de nuestra actividad que hemos realizado hoy. Les agradece mucho que lo puedan completar y podamos nosotros seguir nuestra actividad el próximo jueves. Muchas gracias y que tengamos una bonita noche cada uno de los participantes a este curso de entrenamiento básico. Gracias. Muchas gracias, colegios, nos despedimos. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos.